Muy bienvenida. Y quiero invitar a nuestra invitada, a la pastora Daniela. Amén. Quiero que conozcan a esta joven y bella mujer que el Señor hizo. Yo la conozco desde muy lolita, jovencita. De antes de casarse, Dios me permitió y me dio el honor de conocer a Daniela. Fui por mucho tiempo su mami. Ya ella después tomó su decisión, hizo familia, estudió. Así que la que todavía puede estudiar, estudie, es bueno, porque es bueno, muy bueno, sacar más estudio. Es edificante. Así que quiero dejar contigo a la pastora y psicóloga Daniela, es hermana de nuestro hermano Gerson. Ella es la hermana mayor de nuestro hermano Gerson, el recién casado. Aleluya. Se nos casó ayer nuestro hermano Gerson. Así que quiero dejarte ahí. Presta atención. Yo en delante dije algo. La que no lo ha hecho, ponga su celular en mute, porque este es un tiempo contigo. O sea, tú y el Señor. No hay nadie más. Así que anulamos y rechazamos toda intervención ahí de cualquier hijo que quiera decir, mamá, no, chao, no atiendo hasta ahora, no. Sacó hora, no hay hora. Estamos copadas. Amén. Amén, muchas gracias. Me voy a sacar la mascarilla para que me puedan escuchar mejor. Estoy muy honrada de poder estar acá con ustedes. Como dice la pastora Marcela, muchos años de conocernos. Y esto era un sueño que tenía la pastora Marcela y el pastor Mauricio hace mucho tiempo, esta iglesia. Y verlo acá es ver también el propósito de Dios con sus vidas, amén. Y ustedes estaban en ese plan de Dios, no es nada al azar. Dios tenía el lugar de cada uno de ustedes preparado, la función y el propósito por el cual Dios prepara todas las cosas, amén. Y cuando la pastora me decía que existía la posibilidad de predicar y de hablar con ustedes sobre algo que me apasiona tanto como es mi profesión, pero también no dejar aparte lo que viene de Dios, amén. Y es muy importante que nosotros podamos entender de que Dios cumple propósito con nosotros siempre que nosotros dejemos que el propósito se cumpla, amén. Porque muchas veces podemos tomar decisiones alejándonos del propósito de Dios. Por eso mientras más pronto queramos escuchar la voz de Dios, mientras más pronto queramos conocer su voluntad, va a ser mucho más fácil tomarla, amarla, vivirla. Amén. Así que quiero que cierres tus ojos que vamos a orar por esta palabra. Padre, gracias porque tú eres muy bueno. Gracias por cada mujer que pudo llegar el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú sabes quizás las luchas, las dificultades que tuvieron para estar hoy día, Señor. Pero tú en todas las hiciste más que victoriosas, Señor. Declaramos, Padre amado, bendición sobre sus vidas. Declaramos su mente, Señor amado, dispuesta a aprender de tu palabra. Que su espíritu, Padre, esté también vivo, Señor, ahí para poder entender y discernir la palabra que tú has enviado para ella, Señor, para que la porción que le corresponde la pueda poner por obra, para que sea vida en su vida, Señor, y que para que sea también vida en su casa, en su familia, en su matrimonio, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanas, Señor. Y declaramos esta palabra, Señor amado, enviada por ti, Señor amado, para ser usada, Señor, sobre sus vidas, para alentar a otros a vivir también, Señor, dentro del reino de Dios. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús lo consagramos. Amén y amén. Amén. Cuando yo pensaba en cómo tratar de exponerle esto, como le dijo la pastora, yo estuve un tiempo tratando de elegir mi carrera para poder estudiar y siempre tenía en mente hacer cosas que no iban siempre en el propósito de Dios. Entonces mis decisiones casi siempre se movían en eso y esas decisiones no lograban llegar a la finalidad. Y cada vez que trataba de hacer algo en contra de la voluntad de Dios, eso no prosperaba. Entonces llegó un momento que me tocó decidir qué estudiar y yo oraba y le decía, Señor, ya decidí 5 carreras, decidí hacer tal cosa y ninguna cosa funcionó. ¿Será que yo no podré estudiar? ¿Será que yo tengo que hacer otra cosa en mi vida?
Y me recuerdo que estaba orando a Dios y yo le decía, yo quiero servirte. Que si alguna vez algo de lo que yo hago, algo de lo que yo pretendo hacer en mi vida, no tiene que ver con tu propósito, mejor sácalo de mi corazón. Y cuando elegí la carrera de psicología, muy pocas personas entendieron el por qué la elegí. Incluso algunas personas que no tenían el discernimiento de esto me decían, pero esa carrera es contra Dios. Esa carrera habla que no existe Dios. Entonces mi mente siempre estaba luchando, guerreando, porque yo sabía que Dios me había puesto ahí. Pero las circunstancias y las situaciones hacían creer que no era así. Y muchas veces pasa que Dios te entregó una palabra, pero las circunstancias se levantan en contra, entonces te detienes y crees que no es la voluntad de Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender a discernir dos cosas, si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, si es el propósito amarlo y vivir el proceso de ese propósito, o si no es el propósito de Dios, obedecer a Dios y escuchar su palabra. Amén. Recuerda como Jonás, que quería cumplir algo y no era la voluntad de Dios. Amén. Y a veces tenemos que vivir ese proceso. Y cuando yo estaba ya estudiando, me recuerdo que yo le decía, Señor, esto que yo estoy aprendiendo, ¿para qué me va a servir? Porque la mayoría de la gente que entraba a la carrera, que era cristiano, en el camino se quedaba. Continuaba la carrera, pero el cristianismo lo abandonaba. Entonces, durante el proceso de estudiar, también tuve que aprender a conocer la voluntad de Dios y a escuchar su voz y a agarrarme más de esa voluntad. En ese mismo proceso es que Dios me llevó a ser purificada para vivir el propósito. Y esa purificación refería a que yo tenía que abandonar cosas de mi vida. Incluso yo recuerdo que en ese tiempo mi familia se destruyó por completo. Y yo decía, Señor, ¿a quién le voy a enseñar a restaurar familias? ¿A quién le voy a enseñar que Dios salva, que Dios restaura matrimonios? Si mis padres ya ni siquiera estaban juntos en ese momento. Entonces el enemigo también trata de planear en tu mente estrategias para abandonar el propósito. ¿Para qué voy a seguir si esto no funciona? ¿Para qué voy a seguir si estas cosas no están siendo como yo quería? Y es ahí cuando Dios empieza a revelarse en mi vida de una forma distinta. Porque uno lo conoce como el Salvador, ¿no es cierto? Con el que salva y es capaz de cambiar, en la Biblia dice, mi nombre por un nombre nuevo, cambiarme vestiduras por unas vestiduras nuevas. Pero yo creía que eso era lo máximo que Dios podía hacer, como si eso fuera todo, la obra de Dios. Y yo recuerdo que una vez en una clase de filosofía, un profesor le dijo a cada uno de mis compañeros que definiera su vida con una sola palabra. Y todos decían palabras como obstáculos, enfermedad, difícil, resiliencia y muchas palabras que podrían definir el mal momento de sus vidas. Y yo recuerdo que era, entre comillas, el peor momento de mi familia y yo le dije al profesor, felicidad. Y él me miró así y todos mis compañeros se enojaron porque me miraron feo, porque muchos de ellos conocían mi realidad. Y me dijo, ¿cómo felicidad? Y yo le dije, sí, porque mi felicidad no tiene que ver con mis circunstancias, mi felicidad me la entrega Dios. Y es ahí cuando yo empecé a poder dar testimonios a otros de lo que Dios podía hacer en mi vida. Muchas veces Dios permite que vivamos situaciones complejas que no las merecemos para hacer luz a otros que están en tinieblas. Porque como Job, él solamente pudo pasar en momentos de dificultad porque estaba preparado para pasar esos momentos de dificultad. Yo no sé cuál es la situación que tú has estado viviendo durante este último tiempo ni durante toda tu vida. Pero sí me alegro que Dios se haya acercado a ti, porque significa que va a cambiar lo que hay en tu vida. Amén. Y quiero hoy día definirles 2 puntos. Lo que es cristianismo, para entender en qué ámbito el Espíritu Santo se mueve en nosotros, y lo que es la psicología. Porque muchas veces escuchamos de psicología, pero no entendemos lo que es. Amén. Entonces vamos a definirlo. No sé si lo puedes mostrar. Ya voy en la página 3. Que ahí tengo a mi ayudante. Hablando de que Moisés también lo conocí de niño. No voy a decir que más conocí de niño para que no se sienta.
Amén. Y cristianismo es, en términos griegos, la palabra cristianismo significa Cristos, ungidos. De hecho, la gente decía que los cristianos eran pequeños Cristos. Y en su momento también se les conocía como los del camino. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Jesús era el único que predicaba caminando de una ciudad a otra. Entonces a todos lo conocían como los del camino. Significa que cuando tú y yo nos acercamos a Cristo, comenzamos a ser pequeños Cristos en la tierra. Así como dice la Biblia, embajadores de Él. Así que espero que estés siendo un buen embajador de Cristo a donde Dios te haya puesto, en tu casa, en tu comunidad, en tu trabajo o con quien tú vives. Vamos a ir a la siguiente. ¿Qué significa psicología? Psicología es el estudio de la ciencia humana, es decir, estudia el comportamiento humano. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, tenemos un comportamiento inhumano, porque tenemos el comportamiento de Cristo. Me gusta mucho ese versículo que dice, que Jesús dice, si tu enemigo te golpea en una mejilla, ofrécele otra. No sé cuántos son capaces de hacer eso. O cuántos son capaces mejor de arrancar, ¿no es cierto? O si me va a pegar la segunda, me voy mejor. Pero cuando Cristo planteaba el cómo vivir la vida en la tierra, la planteaba desde su perspectiva, no de la perspectiva humana, no de lo que usted y yo pensábamos, sino que de lo que viene del cielo, del Padre. Entonces, la psicología es estudiar el comportamiento humano y ese comportamiento no tiene otro origen que en el alma. Entonces, hoy día vamos a hablar de tu alma y de mi alma. Y cómo esa alma puede ser transformada en Dios. Amén. Entonces le voy a explicar la siguiente lámina. ¿Qué significa o cuál es el rol que tiene el psicólogo? Entonces el rol del psicólogo en la parte clínica, porque así como los doctores existen muchos tipos de doctores, no sé si a usted le ha pasado, pero mientras más va creciendo, más tipos de doctores aprende que existen, ¿no es cierto? Sí, porque uno es chiquitita, uno dice un doctor nomás, y después existe el doctor del ojo, para la vista, para el oído, para el estómago, y así sucesivamente. También pasa con la psicología. Existen muchos tipos de psicólogos. Y el psicólogo clínico es el que se encarga de revisar tu alma y hacer, entre comillas, un escaneo que te hace un doctor. ¿Ya? Y cuando yo me expongo a eso, también tengo que saber que me estoy exponiendo a alguien que no siempre tiene el conocimiento de Dios. Entonces, por eso también tengo que tener cuidado. ¿Con qué clase de ayuda voy a estar pidiendo? Así como cuando usted va al médico que le da medicina naturista, que uno tiene que tener cuidado qué tipo de medicina naturista le va a entregar, así también qué tipo de psicólogo me podría ayudar o no, ¿no es cierto? Y este psicólogo es experto en el comportamiento, por lo tanto me va a ayudar y me va a entregar estrategias y técnicas para cambiar cierto comportamiento que quizás no es positivo en mi vida y que no me va a hacer bien y que no me va a ayudar a cumplir el rol por el cual Dios me llamó, el propósito. No sé si se ha dado cuenta, pero la Biblia dice que tenemos que andar en paz con todos, pero no sé si eso se hace vida en su casa. ¿Andamos en paz con todos? ¿Con cuántas personas ya peleó hoy día? ¿O discutió o se enojó? Entonces ahí me da a entender que muchas veces no tiene que ver ni con pecado, ni que el enemigo se metió, ¿no es cierto? Porque esa es la excusa que nosotros tenemos. No, es que el enemigo vino hoy día a molestarme. Y a veces el enemigo era usted, que no logró quedarse callada. En Proverbios, yo me acuerdo de cuando no tenía un comportamiento agradable ante los ojos de mis padres, mi mamá siempre me decía, lee Proverbios. Y yo, no, Proverbios no lo voy a leer. Porque Proverbios automáticamente te corrige tu comportamiento. ¿Cuántas veces hemos hablado cosas que no debemos? ¿O lo hemos dicho en una forma que no debemos? Amén. Entonces, el psicólogo te ayuda a prevenir y a solucionar ciertos problemas que podríamos tener en el interior de una familia. Podría ser un problema individual, solo conmigo. Podría ser un problema en un matrimonio. Podría ser un problema
con los hijos, podría ser el problema que tengan los hijos, con un padre, con una hermana, o con quien usted a lo mejor haya tenido una dificultad y que todavía no se ha reparado. Y vamos a ver cuál es el rol de un cristiano. El rol de un cristiano, antes, una antes. No, psicólogo, ahí el otro. No, ahí sí, gracias. El rol de un cristiano es entender que Jesús vino a traer salvación a nuestra vida. O sea, cuando a usted le pregunten ¿por qué usted es cristiano? Esta debería ser su respuesta. Yo soy cristiano porque Jesús cambió mi vida. El tema es que nosotros decimos que Jesús cambió nuestra vida, pero después cuando nos comportamos, la persona dice, es que tú no cambiaste. ¿A dónde te cambió Jesús? ¿Cuál fue el cambio que Dios hizo en ti? Hay ciertas personas que también quieren un cambio instantáneo y todo cambio requiere un proceso. Por eso es que yo tengo que entender cuál es la voluntad de Dios conmigo y qué área de mi vida está dificultando que esa voluntad se cumpla. Yo se lo puedo llevar y extrapolar a la historia que le estaba contando. Mis padres, ambos cristianos, ambos pastores. Y uno dice, ¿cómo puede haber una crisis matrimonial en pastores? Si son perfectos, ¿no es cierto? Pero ahí nos damos cuenta a la luz de la palabra que tenemos que ser hechos nuevos. Y ser hechos nuevos significa todo de nosotros. Y hay ciertas áreas que nosotros tenemos que darlo a un especialista. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes que tienen alguna enfermedad se tomaron su medicamento hoy? ¿No es cierto? ¿Solo 2? ¿El resto no tiene enfermedad? ¿O no quiere ir al médico para no saber que tiene enfermedad? Porque es importante. Porque Dios nos dio esto que somos nosotros, nuestro cuerpo, que es un tesoro de Dios. Y yo tengo que cuidarlo. Y si en algún tiempo, por cualquier dificultad, no logré cuidarlo, tengo que reparar eso que no cuidé. ¿No es cierto? Así también Dios quiere reparar en ti lo que quizás en un tiempo no supiste cuidar. A veces no cuidamos nuestra alma por ignorancia, porque no sabíamos cómo se hacía. Incluso a veces nuestros padres no cuidaron nuestra alma porque no sabían cómo cuidarnos. ¿No es cierto? Y así fuimos años tras años cometiendo errores que fueron marcando nuestra vida, que marcaron la vida de nuestros hijos y que finalmente hoy día nos dan este resultado que somos ahora. Y a veces hay áreas de nuestra vida que no han sido sanadas ni reparadas y que dificultan que el Espíritu Santo se manifieste, porque está el dolor tan arraigado ahí que impide que Dios pueda reinar. Y no tiene que ver con el enemigo, tiene que ver con marcas. Cuando estábamos adorando, yo le decía, Señor, yo traigo esta palabra porque tú me dijiste que trajera de esta forma la palabra. Pero muéstrame, ¿por qué de esta forma? Y Dios me mostraba un corazón tratando de ser reparado, pero con deformaciones. No sé si usted ha ido a la calle, y tanto que arreglan nuestras calles, ¿no es cierto? Más o menos nomás. Y las veredas muchas veces están reparchadas, y cuando las parchan mal. Yo a veces digo, este hoyo era mejor el hoyo que lo que pusieron encima. Y a veces pasa lo mismo con nosotros. Nuestra alma está tan herida, tan llena de cicatrices, que después las queremos reparar solitas, ¿no es cierto? Ya, esto no lo vamos a contar a nadie. ¿Para qué se lo voy a contar a la pastora? ¿Para qué se lo voy a contar al hermano que puede orar por mí? ¿Para qué se lo voy a contar a mi esposo? No, esto me voy a quedar yo calladita, aquí lo guardo. Y aquí hago como que nada pasó. Pero la marca sigue ahí. Y esa marca me dificulta a tomar decisiones en Dios. Porque Dios me dijo que me iba a dar una familia. Pero ¿cómo voy a formar una familia si yo ya fui marcada con una mala relación? Dios me dijo que va a restaurar la relación con mi mamá, pero ¿cómo voy a restaurar la relación con mi mamá si mi mamá, mire todo el daño que me hizo, todas las cosas que me dijo cuando era niña? Y así sucesivamente vamos creyendo que nuestra vida espiritual está sana y apta para Dios hasta que nos presentamos delante de Dios y no podemos ejercer
lo que Dios dijo que éramos. Y eso es algo no solamente que Dios me mostró a mí, hoy día de forma figurativa o representativa con ese corazón dañado y lleno de deformaciones, sino que es algo que también su pastora ha visto en ustedes. Es difícil que dentro de las iglesias cristianas se abran a que una psicóloga cristiana hable. Este año, para que ustedes me conozcan un poco más, yo llevo desde el 2017, salí de la universidad. Y yo entré a la universidad con una palabra clara, y Dios me dijo, sanar al quebrantado. Y cuando yo salí de la universidad, mi vida ya no era la misma vida que yo había entrado el 2009. El 2009 mi familia era de una forma, mi vida, mi congregación, todo era de una forma. Y el 2017 Dios deshizo todo lo que yo tenía. Y yo le decía, Señor, ¿y ahora qué hago yo? Tú me diste una palabra, yo voy a sanar al quebrantado, pero ahora yo estoy quebrantada. ¿Y quién me sana a mí? El 2017 nació mi hija, el último año de mi carrera, que no fue muy fácil. Las que han trabajado o estudiado con hijos saben lo que significa. Y el 2017 mi padre fallece en diciembre. De hecho, estamos cercanos a la fecha que mi papá falleció. Y yo decía, Señor, ¿y ahora cómo voy a reparar a otros? ¿Cómo voy a lograr que otros sean sanados? Y ahí Dios me decía, es que tú no sanas, soy yo el que sano. Yo solo necesitaba de ti un papel que utilizara, que hablaras con personas y te dejaran hablar con esas personas. Desde 2017 en adelante comencé a ejercer la psicología. Y hoy día, en el 2021, yo puedo ver cómo la sociedad ha cambiado su mentalidad. En algunas cosas para mejor, en otras cosas no, ¿no es cierto? Pero también en el interior de las iglesias se han abierto la posibilidad de que no solamente Dios sana, sino que también tenemos que hacer cambios. Porque hemos pasado por el proceso de sanación espiritual, de liberación espiritual, de sanidad interior, pero después seguimos igual. Pero si el espíritu se fue, el que me quería gobernar, el que me venía a molestar, el que no me dejaba dormir, ¿qué pasa ahora entonces? Entonces ahí entendemos que hay comportamientos que tenemos arraigados tantos años que nos cuesta cambiarlos porque es lo que yo conozco. Si yo cada vez que me enojo tengo que gritar, significa que eso es lo que yo sé hacer. Y cuando alguien me dice, no hables fuerte, no, si no estoy gritando. Y seguimos gritando más fuerte, ¿no es cierto? Aparte que en Chile se nos ha, no sé si las hermanas que son extranjeras, pero por lo menos en Chile, si uno grita es el que tiene más autoridad, ¿no es cierto? El que tiene más poder. Pero es una mala enseñanza. Porque así hemos herido corazones. Porque así hemos abierto nuestra boca a hablar cosas con enojo. Y ahí hemos soltado palabras que hemos sabido que no han sido de Dios, ¿no es cierto? Que ha sido esa carne que quiere ir de nuevo aparecer. Eso que decía Pablo, ¡ay de mí! Que estoy dentro de este cuerpo, ¿no es cierto? Vamos a entender entonces el orden de Dios. Vamos muy. A partir de esto yo puedo entender que el alma existe. ¿Ya? Así que dígase usted misma, alma, ¿estás ahí? Entonces vamos a entender qué es el alma, dónde está el alma y por qué tiene que ser sanada el alma. Y lo vamos también a ver a la raíz de la palabra. Amén. En la Biblia muchas veces se dice la palabra alma y no tiene referencia a la alma que nosotros queremos referirnos ahora, ¿ya? Alma se dice 750 veces en la Biblia, pero tiene referencia con decir vida. Recuerde que como la Biblia está escrita en otro lenguaje, muchas veces ese lenguaje explica conceptos de otra manera, usando sinónimos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, voy a llevar el ejemplo de mi cuñada ahora que llegó a Chile. Nosotros tratábamos de explicarle lo más que podíamos al chileno.
Ese día le hablábamos, sí, caleta de cosas, caleta de acá, y ella nos miraba, ¿caleta? ¿Un barco? No, no un barco. Entonces, cuando tenemos un lenguaje distinto, obviamente el otro va a entender lo que cree entender. Y cuando nos traduce la Biblia, no siempre tradujeron la Biblia a personas creyentes, sino que personas que estudiaban el lenguaje nomás, les pagaban para traducir. Entonces, no siempre traducían la esencia de la palabra, ¿ya? Así que cuando yo predique de alma, tengo que tener cuidado e ir a la definición de esa palabra. ¿Será que en esa palabra quiere hablar del alma, del espíritu, de la vida? Porque quizás está un poquito cambiado la definición. O el que posee vida. Por ejemplo, en el Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Y ahí tiene que ver con mi espíritu. Porque el espíritu es el que clama por Dios. La Biblia dice que cuando tú y yo nos vayamos al Padre, es decir, fallezcamos, lo único que se va a ir directamente a Dios es el espíritu. El cuerpo se hace tierra y el alma ya no existe. Entonces el espíritu es el que clama por Dios. Cuando usted viene a adorar aquí, no adora el alma, lo que adora es su espíritu. Y a veces no logra sentir al Espíritu Santo porque está adorando el alma. Entonces estoy impidiendo que mi espíritu se conecte con Dios. Y me voy igual de cansada como me fui. Pero si lloré todo el culto, sí, pero fue su alma lloró. Y solo su alma. ¿Y por qué se da eso? Porque a veces tenemos un mal concepto de entender esto y también porque tenemos un desorden en nosotros mismas. ¿Cómo deberíamos ser? Deberíamos ser cuerpo, alma y espíritu. Eso dice la Biblia que tenemos. Pero el orden correcto es espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué debería gobernar en mí? Mi espíritu. Y ese espíritu estar conectado directo con el Padre, con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver eso también a la luz de la palabra. Tercer punto. La palabra griega psiquis tiene el significado muy similar en el vocablo hebreo, que tiene que ver con el alma, con la totalidad de la persona. Por ejemplo, en Romanos 13:1 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, sobre todo de que tenemos que ir a votar, ¿no es cierto? ¿No escuché el amén? ¿No van a ir a votar, hermana? Solo algunas están que no pueden votar porque son chiquititas todavía, pero hay otras que sí tienen que ir a votar. Amén. Y cuando yo voto, ahí se refiere a la persona. Dice que todos deben someterse a la autoridad. No se refiere al alma, se refiere a la persona completa, alma, cuerpo y espíritu. Amén. Amén. Vamos con la siguiente. ¿Qué es el alma entonces? El alma está descrito en el hebreo de Rúa y en el griego de Peuma, que significa al espíritu. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces hablamos de espíritu en la Biblia y nos referimos al alma. Porque para el hebreo, el alma y el espíritu era exactamente lo mismo. Entonces, cuando ellos hablaban de la voluntad, hablaban del alma, y cuando hablaban del alma, hablaban del espíritu. Entonces, yo tengo que tener cuidado y entender el significado de la palabra. Por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 29 dice, si quitas su espíritu, expira y al polvo vuelven. ¿Se recuerda lo que decía Génesis cuando construyó o creó al ser humano, la Trinidad? Y del polvo, ¿qué hizo? ¿Qué sopló? Aliento de vida. Y ahí está el espíritu. Entonces, cuando ese aliento de vida vuelve a Dios, ¿qué pasa? Que ese cuerpo vuelve a estar vacío, vuelve a ser polvo. Por eso nosotros tenemos que entender que si yo estoy con Cristo, tengo que ser uno con Cristo. Y constantemente mi espíritu tenerlo conectado al Padre. El alma no es lo mismo que el espíritu. Y el cuerpo necesita un espíritu para funcionar. Por eso es que podemos ver, por ejemplo, cuando se presenta el endemoniado en el camino
y le dice el espíritu, la legión le dice a Jesús, no me dejes solo, o sea, si me vas a sacar de este cuerpo, mándame algo. ¿A dónde se fue la legión? A los cerdos, porque necesitaban un cuerpo. Entonces, el espíritu por sí solo no puede estar solo. Sabemos que el espíritu en Dios es un Espíritu Santo y un espíritu fuera de Dios son demonios. Amén. Pero cuando lo habla la Biblia no siempre habla de demonios o espíritus, por eso tenemos que tener cuidado con el significado de la palabra. En Primera de Tesalonicenses 5:23, búsquelo en su Biblia. Está pequeñito ahí en la pantalla. Para las que no trajeron sus lentes. Primera de Tesalonicenses, bien, 5:23, muchas gracias. Mire lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí este versículo nos habla de estas tres composiciones de nosotros. Entonces, el espíritu, el alma y el cuerpo, y ese es el orden que deberíamos tener. Entonces, cuando yo me enoje, no debería primar el alma, debería primar el espíritu sometiendo al alma. ¿Te quieres enojar? No, el espíritu me somete. Pero si yo no tengo contacto con el espíritu, si yo no, dice la Biblia, si yo no fortalezco al hombre interior, que tiene que ver con el espíritu, si yo no fortalezco al hombre interior que está dentro de mí, va a ser difícil que pueda controlar mi alma. Y va a ser más fácil que cuando yo me sienta irritable y me sienta menospreciada, incluso una persona hoy día me decía, me sentía desechada, aparezca el alma fácilmente. Porque los traumas, los recuerdos, las heridas van a activar en mí automáticamente mi alma. Porque esa es la forma que yo sé defenderme. Esa es la forma que yo sé de resguardarme. Ese es mi mecanismo de defensa para cuando me siento agredido, me siento menospreciado, me pueda recuperar. Pero es un mal mecanismo de defensa. Por eso es que Jesús le decía a las personas, no seas así. Por eso es que a Pedro le decía, ¿cómo le cortaste la oreja cuando te enojaste? ¿Cómo? Porque Jesús no entendía el cómo las personas podíamos vivir con nuestra alma haciendo lo que quería. Nuestra alma es la que toma las malas decisiones, ¿no es cierto? Como cuando somos adolescentes y creemos que llegó el amor de nuestra vida. Y después con el año decimos, era el alma. Esa alma que no se convirtió. ¿Se entiende? Lo doy en ese ejemplo porque para una mujer es fácil de describirlo. Para los hombres, cuando juegan fútbol y pierden, ahí aparece el alma. Porque automáticamente no les podemos hablar porque se enojaron. Yo recuerdo con mi papá que cuando jugaba el Colo, sé que aquí no se puede nombrar eso, pero no está el pastor. No está. Y perdían, era terrible, no podíamos hablarle, y nosotros le tirábamos chistes, talla, no, y él enojado todo el día. Y podía pasar una semana, un mes, si era un partido muy importante. Y ahí era el alma hablando, porque obviamente a él le apasionaba eso. Y a nosotras, que nos muevan algo del mueble y que nadie nos pidió permiso, que nos guarden la loza como nosotros no queríamos, que hicieran la cama como nosotros no les pedimos, ¿no es cierto? Y a veces usted anda cansada, pero le ayudan y usted, pero es que me movieron eso que yo no quería. Y es el alma, hermanas, el alma que quiere venir a gobernar, el alma que no nos quiere dejar y no quiere que el Espíritu Santo tome el lugar que le corresponde en nuestra vida. Y ahí es cuando yo tengo que entender que el orden es el que veníamos recién. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces repita conmigo, espíritu, alma y cuerpo. No se le puede olvidar. Amén.
Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que la adoran en espíritu y en verdad, necesario que lo adoren. Es decir, que cuando yo adoro al Padre, no tengo que adorar en el alma. Porque el alma muestra mis dificultades. Si tuve un mal día, ay, no, hoy día no quiero cantar, pastora, es que no, hoy día no fue un buen día para mí. No, porque ahí él debería aparecer con mayor razón el espíritu, decir, yo voy a adorar, porque aunque sea que mi alma esté cansada, yo voy a adorar. Entonces necesitamos entender que mi conexión con Dios no es almática, sino que es espiritual. Por eso es que mucha gente estuvo mucho tiempo congregándose en las iglesias, sintiendo que creía sentir la visitación del Espíritu Santo, pero finalmente lo que tenían era una relación almática con Dios. Entonces después venían las dificultades y automáticamente se desprendían de Dios y se olvidaban de Dios. Es ahí que yo en el 2017 tuve que entender que mi relación con Dios ya no podía ser almática, porque yo ya no tenía nada de lo que yo creía que era importante. Y es ahí cuando Dios se revela en mi vida como el Dios completo para mí, no como un salvador, no como el amigo que yo voy a la iglesia, estoy con Dios y después me voy a mi casa y hago yo lo que quiero. No, sino como alguien real, presente, que necesitaba llenar todo de mí para que yo pudiera funcionar en la vida. Y ahora me sorprende cuando algunos pastores le entregan mi número a algunos hermanos o hermanas y me llaman y me dicen, pastora, yo necesito que usted me atienda, yo sé que usted es psicóloga. Amén, le digo. Y cuando me empiezan a contar su vida y sus dificultades, yo me veo como en un espejo y digo, Señor, si yo no hubiese entendido el propósito tuyo en mi vida, yo hubiese seguido tan mal y no hubiese podido cumplir el propósito de restaurar a otros. A veces las dificultades que tú has estado viviendo no solamente te ayudan al proceso, a veces tú también la ocupas de excusa para no avanzar. Es que como yo viví esto, ¿cómo voy a hacer eso en la iglesia? Si yo te buscara excusas, hermana, lo más seguro es que no hubiese seguido con Cristo. Y tantas otras cosas que hemos vivido. Y en todas, Dios demostró que Él era el Dios que necesitaba ser. Pero para eso yo tenía que ser quebrada, ser rota, ser destruida, para poder dejar que Cristo reinara en mí. Entonces usted a veces pasa por dificultades y dice, ¿por qué tuve que pasar por esto? Y no entendemos que ese es el propósito de Dios para transformarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para purificarnos. Amén. Segunda pregunta. La primera era, ¿qué era el alma? La segunda, ¿dónde está el alma? El alma es igual a la psiquis. La psiquis es una palabra griega que tiene que ver con el alma humana. Y específicamente la psiquis está en nuestro cerebro. ¿Amén? Por eso es que tenemos que cuidar nuestra cabecita cuando jugamos, cuando andamos en bicicleta, cuando andamos en moto, cuando andamos en scooter, en patines. Por eso es que ahora nos enseñan eso, porque cuando éramos chicos nos caíamos y quedábamos con el pelón, ¿no es cierto? Ahora aprendimos de eso. No voy a preguntar cuántos tienen marcas porque no quiero saber, hermano. Pero en este cerebro que Dios nos hizo, conecta lo que nosotros somos, alma, cuerpo y espíritu. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que tener con Dios un encuentro racional, porque mi razón tiene que entender lo que es Dios. Y es ahí que se percibe el cambio, es ahí que hay una transformación completa. Porque si yo solo tengo un encuentro con Dios almático, y me lo voy a referir al corazón,
¿Pero por qué me sonrío? Porque mi hija es pequeña, tiene 4 años, y desde los 2 años que ella ya entendía muchas cosas, yo le empecé a hablar de que tenía que aceptar a Jesús como Salvador. Entonces ella cuando chiquitita repetía la oración sin tener mucho conocimiento de lo que entendía. Y ahora que es más grande me dice, pero mamá, si Jesús está en el cielo y es tan grande, ¿cómo va a entrar en mi corazón? Aparte que el corazón hace pum, pum, pum. Entonces yo le explicaba así. Hay un corazón que es físico, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros nos referimos a un corazón, nos referimos a que la Biblia dice que es el espíritu. Es decir, que yo acepto a Jesús dentro de mi espíritu para que ese espíritu sea uno con Él. Por eso es que nosotros decimos en la palabra que nosotros somos uno con Dios. Porque ya no se ve la diferencia de dónde empiezo yo, de dónde empieza Dios. Somos uno. Y ahí no hay desconexión. Por eso yo tengo que aceptar a Jesús como Rey de mi vida y Señor. Porque algunos solo lo aceptan como Señor de su corazón. Entonces ahí nomás. Pero las decisiones, la voluntad, los sueños, los propósitos, no, eso no. Porque Dios no puede reinar ahí, no, hermano. Es todo o todo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que la renovación tiene que venir en nuestra mente. Es ahí yo que soy transformada en Cristo, en la psiquis, en mi mente, en mis recuerdos. Incluso en esos recuerdos que yo no recuerdo, que yo bloqueé. Cuando la gente me ha preguntado qué es bloquear un recuerdo, es una forma que nuestra mente hace de autoprotegernos. Porque fue tan difícil y tan complejo lo que viví que mi cerebro hace como que lo olvida. Pero está todavía ahí guardado en el inconsciente. Por eso que usted en la noche sueña cosas que antes vivió. Porque eso no fue sanado. Solo está ahí en pausa. Y va a querer volver. Y va a querer volver. Y va a querer volver. Por eso es que los mayores miedos vuelven en la noche. ¿No has visto a las personas que están con alguna operación y le ponen morfina o algún tipo de sedante? ¿Qué hablan? Pero casi siempre son cosas que habían vivido antes. Esta semana yo hablaba con una hermana que es de otra congregación y me contaba la experiencia con su papá, que ella era un adulto mayor sobre me dijo 95 años. Y también un hombre lleno de Dios. Pero llegó una edad donde su cuerpo ya empezó a deteriorarse. Y su mente se fue, ya no la reconocía. Y me decía, yo hablaba con él y se notaba que el Espíritu Santo ya no estaba en él. Yo sé que Dios lo salvó, porque él no ha rechazado a Dios, pero su mente ya no está aquí. Y cuando él habla cosas que pasaron de niño, que situaciones complejas, cosas que yo nunca supe. Porque él nunca abrió su corazón. Pero esas heridas estaban tan grandes, tan arraigadas, que como él nunca las sacó, ahora su cuerpo solo las trajo a la vida. Y él ahora vive, teniendo 95 años, como un niño de 8 años. Todo su lenguaje, él habla, ve a su mamá, ve situaciones, porque obviamente su mente está capturada en eso. Y fue tan grande la herida que él nunca lo sanó, que esa herida tomó posesión de él. Por eso es importante, hermanos. Por eso es importante, hermana, que usted sane. Hay cosas que usted no quiere volver a hablar por miedo, por temor a lo que sintió. Pero si nosotros no vivimos el dolor y no dejamos que Dios sane ese dolor, solamente ese dolor de a poco va a empezar a tomar más y más fuerza y va a tener más garantías sobre su vida. Dios hizo todo nuevo, sí. Pero si yo tengo que mostrarle a Dios qué es lo que necesito que haga nuevo. O si no, lo único que voy a hacer es que mi corazón se siga sanando de manera deforme, con callos. No sé si le ha pasado a usted, pero yo de niña, al tener 2 hermanos, porque Gerson tiene su hermano gemelo,
menores que yo, aunque yo me veo más joven, ¿no es cierto? Díganle eso cuando los vean, para que... Y al ser la mayor de ellos, siempre los juegos eran de hombre, porque mis hermanos poco podían jugar con cosas de niña, no me las rompían, entonces yo prefería incluirme en el juego con ellos. Y mi papá, que amaba el fútbol, nosotros se nos ocurría jugar fútbol dentro de la casa. Adentro me refiero en el living, en el comedor, ahí jugábamos al fútbol. Y a mí siempre me tiraban al arco, y no era muy buena arquera. Y cuando tiraban la pelota siempre rompíamos los floreros. Y yo, para tratar de pasar piola, que mi mamá no se diera cuenta cuando volviera, los pegaba. No sé si usted conoce esta técnica, pero mi abuelita me había enseñado a pegar todas las cosas que se rompieran con pintura de uña. Pero a mí se me ocurrió agarrar una pintura de uña rosada. Entonces el jarrón era blanco y la pintura rosada se notaba de lejos. Después tenía que pagar esos floreros que rompíamos. Pero a veces así pasa, pues usted quiere reparar cosas, hacer como que nada pasó y que nadie se dé cuenta que hubo una herida aquí. Y que nadie sepa para qué. Entonces usted se enoja, cierra el Facebook, cierra el Instagram, ¿no es cierto? Los que son más tecnológicos. Algunos se cambian de trabajo, se cambian de ciudad, dejan de hablar con las personas que se enojaron, haciendo como que nada pasó. Pero el dolor vuelve, las marcas vuelven y los problemas que quedaron atrás vuelven como ola para tratar de tomar territorio de nuevo. Y es ahí cuando yo tengo que tener cuidado, porque puedo abrir la puerta que el enemigo vuelva a entrar. En un tiempo yo creía entender de que si uno era liberto en Dios, eso nunca más me iba a tocar, porque Dios me hacía nuevo. Pero después en el tiempo entendí que siempre va a estar ahí, esperando a que tú abras la puerta y te equivoques. Por eso es que la Biblia dice que se va uno y vuelven 7 más. Por eso es tan importante que yo aprenda a que delante de Dios no hay escapatoria. Yo me veo en un espejo reflejado tal y como soy, con mis dificultades y con todas las heridas que quizá el pasado me dejó. Porque si no, esas heridas van a volver con mayor fuerza si no las he sanado. Dos, la palabra trauma deriva del griego y significa herida. Una definición más exacta del trauma es una herida duradera que puede ser provocada por varias situaciones. Entonces esta herida vuelve cada vez con mayor potencia, más y más. Una canción, me hizo recordar algo que no debía haber recordado. Un olor, y me recuerdo de eso que no debía haber recordado. Una imagen. Y mi cerebro, que Dios me lo hizo, tengo almacenada esa información. Y cada vez que escucho eso, no provoca en mí felicidad, no provoca paz. Vuelve a despertar de nuevo la herida que yo antes había tenido. Ese año que mis padres se separaron, yo decía, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Y yo recuerdo que ese año, quien había fallado era mi padre, y yo me fui a vivir con él. Y todos alrededor me decían, Daniela, ¿para qué te vas a vivir con él? Yo decía, Dios me llamó, Dios me dijo, yo no lo dejo solo. Y mientras más mal yo lo veía a él, yo más me acercaba a Dios. Y más entendía que procesos que él había vivido antes, de incluso haberse casado con mi mamá, que él no había sanado, habían vuelto como ola en el tiempo que él creía estar mejor con Dios. Porque siempre el enemigo va a volver. ¿O usted cree que el enemigo se quedó feliz que usted viene a la iglesia ahora? Que usted predica, que usted canta, que usted sirve a los hermanos, que usted limpia la iglesia, que usted ordena las mesas. ¿Usted cree que el enemigo está feliz? No. Él está esperando.
Por eso es que existen los espíritus generacionales. Porque si usted cerró la puerta, ese espíritu va a volver a la siguiente generación. Y si yo no revelo lo que me pasó en mi vida, va a volver a pasar. Por eso es que en Chile el 75% de las mujeres han sido abusadas. Porque no revelan lo que les pasó. Y eso vuelve. El otro día estábamos hablando en una conversación en el trabajo que yo estoy. Aparte de ser psicóloga clínica, yo también trabajo en un colegio como psicóloga educacional. Y por lo menos más de la mitad de las profesoras son cristianas, son creyentes. Y una profesora tiró un comentario porque nosotros obviamente como atendemos niños en una sala de clases tenemos que tratar de vestirnos acorde a la situación. Y yo le decía a ellas, yo nunca me voy a vestir fuera de lo que yo me sienta cómoda para un trabajo, pero aún así yo me pongo el delantal, porque yo resguardo de cualquier cosa, incluso si viene un apoderado o un niño voy a atender. Y una de las profesoras me decía, ¿sabes por qué yo me pongo el delantal? Porque yo siento que todo el tiempo me miran mi cuerpo. Y así sucesivamente todas empezaban a hablar como sus propias opiniones. Pero todas revelaban algún grado de acoso o de abuso o de situación que pudiera dar a entender que algo más podría pasarle a ellas. Y cuando yo veo esa herida en el mundo, ¿qué es lo que trae esa herida? Odio, porque esa es la palabra, odio hacia el género masculino. Por eso es que el feminismo se levanta con tanta potencia en este siglo. Porque como no saben defenderse ni sanar la herida, prefieren maltratar al que creen culpable. Y las mujeres automáticamente creen que todos los hombres, incluidos hombres creyentes, van a ser de ese tipo de hombres, ¿no es cierto? Y esas son heridas, hermanos. Incluso, quizás usted no sufrió un abuso, pero sí alguien cercano a usted. Entonces automáticamente usted tiene precaución. Es que yo no voy a andar sola en la noche hasta ahora. Es que yo no voy a hacer tal cosa. Es que yo no me voy a sentar al lado de la micro, al lado de una persona, tal persona. Me acuerdo que una de mis compañeras decía, sí, de hecho una vez la micro, una persona trató de tocarme cuando era la micro amarilla, que era mucho más estrecho el espacio, ¿no es cierto? Y yo le decía, sí, yo cuando era adolescente llevaba siempre un alfiler de gancho. Cualquier persona que se me acercara, el alfiler de gancho le llegaba. Pero eran formas que uno tenía de autoprotegerse y nos empezamos a dar cuenta que muchas de nosotras teníamos formas. Y formas que no eran sanas. Yo he visto ahora chicas de, no sé, 15, 16 años subiendo y bajando a garabato a alguien y a veces a alguien no le hizo nada, pero ya se sienten atacadas, entonces la defensa, la autodefensa automáticamente viene como forma de protección, que no es viene de Dios, ¿no es cierto? 3, en términos generales, es recomendable una terapia psicológica. Cuando existe un problema que supera la fuerza que se tiene en ese momento para solucionarlo, que te impide vivir y experimentar el bienestar y que por lo tanto te ocasiona malestar y sufrimiento. Si en la noche yo no logro dormir, si no es con un medicamento, ahí me habla de una alma herida, llena de preocupaciones y situaciones que no me permiten vivir. Obviamente el contexto de sus heridas tiene que hablarlas dentro del contexto de la edad de sus hijos. ¿Me entienden? No todo se puede comentar completamente. Pero mientras usted más oculte la verdad, más esa verdad va a llegar. Y si no toca a sus hijos, van a tocar a sus nietos. Si no toca a sus nietos, va a tocar a sus sobrinos. Y así sucesivamente. Las heridas nos siguen. 3. ¿Por qué sanar el alma? Las heridas del alma son imperceptibles a la vista, pero pueden ser más dolorosas que una herida física profunda. Las mismas son afectadas de diferentes causas y lo importante es aprender a superarlas.
Este año una chica me llegó a terapia y yo ya la conocía muy de niña. Yo tenía como 13 años cuando la dejé de ver. Ella habrá tenido como unos 6, 7 años, 8 años, no más que eso. Y este año me volvió a contactar porque sabía que era psicóloga. Alguien de los que antes habíamos conocido le comentó que yo era psicóloga. Y ella trató de ocultar por mucho tiempo el dolor de la pérdida de su mamá. Y cuando ella me hablaba de la pérdida de su mamá, que había sido más o menos en el mismo tiempo de la pérdida de mi papá, yo entendí que el dolor no se puede guardar. ¿No es cierto? A veces queremos guardar el dolor, el recuerdo. Hay gente que incluso ni siquiera habla de las personas que le causaron dolor para evitar que esa emoción aparezca, ¿no es cierto? Y ella me decía, desde que mi mamá falleció, ella falleció por una enfermedad, yo trataba de evitar ir al hospital, porque cada vez que yo siento el olor a hospital, me acuerdo de mi mamá. Porque cada vez, porque aparte a la persona la velaron en la iglesia. Entonces me decía, cuando yo voy a mi iglesia, yo no veo la iglesia, yo veo el cajón de mi mamá ahí. Entonces yo le decía, eso no es sano. Eso a mí me da a entender de que tu mente todavía no está sana. Y que el recuerdo está siendo tan potente porque tú has resguardado todo este tiempo heridas. Y eso ha hecho que ella sea más susceptible a tener relaciones amorosas donde la persona abuse emocionalmente de ella. Y si ella dice no, él la convence hasta que ella dice sí. Y él le dice, no, yo hoy día no quiero salir. No, pero ¿cómo no vas a salir? Pero salgamos, pero es que hagamos esto. Pero es que ¿cómo te voy a quedar sola en la casa? Pero es que hagamos. Y ella me dice, a veces estoy tan cansada. Y le digo que sí porque él insiste, entonces voy. Pero después digo, ¿para qué fui si no quería ir? Y así sucesivamente generó otro tipo de heridas por no sanar la primera herida. Y ahora estaba a punto de terminar con este chico y yo le decía, cuando tú pensabas en el noviazgo, cuando tu mamá hablaba contigo sobre el noviazgo, ¿qué te decía? Y me hablaba de todas las características que la mamá le decía que tenía que tener un hombre. Una familia cristiana, una familia bien constituida, con una mamá muy preocupada, un papá 100% activo en la crianza. Me decía, yo quería una familia igual que la de mi mamá. Pero hoy día con él no lo voy a lograr. Y yo le decía, ya entonces, ¿cuándo vas a terminar con él? Es que yo no lo puedo dejar. Pero si tú no lo amas, es que yo no quiero estar sola. ¿Y por qué no quieres estar sola? Es que cuando yo estoy sola lloro. ¿Qué lloras? El dolor de mi mamá. Entonces tienes que llorar. Porque mientras más te guardes ese dolor, peor va a ser. Pero llorar sola, ¿no? Pues hermana, no se va a poner a llorar al frente del espejo como cuando mostraba en las teleseries. No sé si usted ha visto a sus hijas dramáticas cuando están así. Yo tengo una hija de 4 años que es bien dramática cuando llora. Y va al espejo y se mira. Yo digo, menos mal que no se maquilla, porque si no tendría todo el maquillaje corrido. Hay formas de sacar el dolor. ¿Qué nos enseñaron? Que llorar era malo, porque era debilidad, ¿no es cierto? De hecho, ¿cómo le dicen a los niños? No seas niñitas cuando estoy llorando. Oye, no seas niñita, ¿cómo hay que llorar? El llorar está bien. Es una forma que nuestro cuerpo tiene para soltar esa emoción. Es una forma que Dios me hizo para botar el dolor que tengo. Pero no voy a estar llorando sola, por hermana, a la mitad de la noche a la luz apagada. No, por hermana. Si usted está casada, llore con su esposo. Es que a él no le gusta que llore. Entonces, dígale que tiene que aprender. Tiene que sanar eso en él. ¿Qué es lo que necesita que haga su esposo? Que la abrace. Que ore por usted. Que cumpla su labor sacerdotal. Si no tiene esposo, si tiene a su mamá, llore con su mamá. Yo me acuerdo que cuando mi mamá quedó viuda, antes de que mi papá falleciera, llevábamos
Llevaba como 10 días más o menos en el hospital. Y yo me encargué de hacer los trámites legales, entonces estaba haciendo todos los trámites mientras mis hermanos lograban dentro del poco horario que nos dan en el trabajo para poder ir a verlo. Y un día me costó mucho hacer un papel porque tenía que cambiarlo de un sector a otro para hacer su traslado médico. Y no podía hacerlo. Y yo decía, Señor, haz que todo esto se abra. Haz que todo esto se abra, porque yo ya no puedo estar dando vueltas. Yo tenía a mi bebé recién de más o menos 6 meses, 7 meses. Entonces no podía andar dando vueltas para todos lados. Mi hija la dejaba encargada, después volver y llevármela, y así sucesivamente. Y antes que él falleciera, Dios me dice, no hagas nada. Y yo digo, no, si yo no hago nada, él se va a quedar sin medicamentos. Y mi papá tiene que volver a la casa, y cuando él vuelva, yo tengo que darle los medicamentos. Y Dios me dice, no lo hagas. Entonces yo iba saliendo de la casa y me acuerdo que cerré la puerta y me quedé en el living sola. Mi esposa ya se había ido a trabajar, ya había llevado a mi hija al otro lugar. Y yo le digo, entonces mi papá no va a seguir, ¿no es cierto? Y Dios me dice, no, tu papá no sigue. Cuando Él me dice eso, el Espíritu Santo, yo sentí el dolor de despegarme de Él emocionalmente. No es un dolor físico, hermana, es un dolor del alma. Cuando entonces usted pierde la conexión con esa persona amada, sea papá, hijo, esposo, automáticamente uno siente como el alma se quiebra. Y cuando yo recibo esa noticia, yo recuerdo que mi esposo me llamaba y yo le decía, todavía no puedo contestar. Me decía, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿No te funcionó el papel de nuevo? Y él me llenaba de preguntas. Y yo lo único que le puse en mensaje, le dije, no tengo que hacer nada. Me dijo, ¿Dios te contestó tu oración entonces? Yo le dije, sí. Después, al día siguiente, mi papá fallece. Yo no lo pude ir a ver. Tuve la posibilidad de ir, pero no quise verlo así, porque yo sabía que de mí no iba a salir el espíritu, iba a salir el alma. Y en la noche, estábamos a más o menos 2 de la mañana, mi teléfono empieza a sonar. Y yo miro un teléfono, yo nunca contesto teléfonos que no conozco, y contesté ese teléfono. Y el doctor me dice, llevamos 30 minutos tratando de resucitar a su papá. Y me dice, nadie más contesta el teléfono. Yo llamo a su esposa. ¿Usted quién es? Su hija. Dígale a su familia que se venga a despedir. Vamos a seguir tratar de hacerlo, a ver qué pasa. Y yo empecé a llamar a mi hermano, llamar a mi mamá, llamar a mi papá, o sea, a mi otro hermano, a mi mamá. Después de casi 5 minutos me vuelven a llamar del hospital y me dice, lo siento, él no sobrevivió. Y yo dije, Señor, tú sabías, porque mi mamá toda la noche pasaba con el teléfono abierto, tú sabías que yo iba a recibir la noticia. Y tú sabías que si yo recibía esa noticia, esa noche, sin entender lo que estaba pasando, yo ese día no podría haber sobrevivido espiritualmente. Pero tú me preparaste a mí un día antes para yo saber la noticia, para cuando yo recibiera la noticia, yo pudiera estar ahí levantando los brazos de mi mamá y de mis hermanos. Después del fallecimiento de mi papá, mi mamá quedó sola. Gerson ya vivía solo, Moisés tenía su familia. Y yo le pregunté a mi mamá con quién quería vivir. Y me dice, no sé. Yo dije, tengo 2 posibilidades, o que se vaya con mi abuela, que espiritualmente no le iba a hacer bien, o se quedara sola. Yo le dije, mamá, véngase a vivir conmigo. Así estuvo conmigo 2 años. El primero 5 o 6 meses no hablábamos de mi papá, tratábamos de evitar esa palabra. Tratábamos de evitar conversar o sentir algún recuerdo de él. Después de los 6 meses, yo empecé a hablarle a ella como si mi papá hubiese existido en nosotros, pero no hubiera dolor. Hasta que el dolor a ella la tocó. Y 1 año y medio después, ella tuvo que parar su vida para poder sanar en Dios.
porque ella siguió haciendo todo. Y ahí yo le dije, el dolor no se escapa, el dolor se vive, el dolor se sana en Dios, el dolor se repara. 6 meses después, mi mamá me pregunta, Dani, ¿qué te parece que yo rehaga mi vida? Y yo le digo, Señor, mi oración contestada. Gloria a Dios. Hace menos de una semana mi mamá cumplió 1 año de matrimonio con su esposo, pastor, y ella sigue pastoreando con él. Si yo veo mi vida en el transcurso de los años, yo solo le he contado cosas de mi adultez, no de mi niñez. Pero si yo veo todas estas cosas que Dios ha hecho en mí durante tanto tiempo y que yo tuve que pasar el proceso y ser reparada por Dios, ser transformada por Dios, para poder ser usada para transformar a otros, para que el Espíritu Santo se manifieste en sus vidas. Un día un chico que ya ha estado de alta me dice, yo vengo a ti, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Porque yo hablé con un amigo que es cristiano y yo también soy cristiano, pero en mi iglesia no creen en que yo tengo que sanarme. Pero yo cada vez que me enojo, le digo a mi esposa que se vaya de la casa. Y estoy cansado de hacer eso. Y mi esposa está cansada de escuchar que cada vez que me enojo, ándate de la casa. Sal de acá. ¿Pero por qué seguí aquí? Ya, ¿por qué no te vas a ir a la casa de tu mamá? ¿Por qué no te vas a ir 1 semana? Y me dijo, yo soy transformado en Dios, yo ministro en mi iglesia, pero cada vez que me enojo, digo cosas que no debo. Porque hay que reparar, hermano. Hay que sanar. Hay cosas que nosotros no podemos tomar por normales. Y tenemos que encontrar la causa, entregársela a Dios y sanar y reparar. Por eso es que en el proceso psicológico yo no lo hago sola. Así como cuando algún niño tiene alguna dificultad y lo mando al fonoaudiólogo, al neurólogo, a alguien quiere bajar de peso lo mando al nutricionista, para que hagamos complementar la terapia. También el que está con el alma llena de tinieblas, lo tengo que mandar a su pastor, porque yo no puedo cumplir la labor pastoral. Una cosa es la consejería pastoral, que todo cristiano debería pasar, por lo menos 1 vez al año, donde yo me expongo a mi pastor y mi pastor me saca la foto completa. Y ahí el pastor le va a decir, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Vaya al psicólogo. ¿Sabe qué, hermano? Este tema no es conmigo. Vaya y hable con su hermano y pídale perdón. Pero a veces tenemos miedo a ver qué nos va a decir el pastor. Que si la pastora me conoce como yo soy, nunca más me va a usar en la iglesia. No, hermana, el Espíritu Santo muestra todo. Pero lo que usted sigue ocultando, eso va a seguir volviendo y apareciendo. Por eso es que Dios tiene que reinar en todos los ámbitos de mi vida. Y por eso Dios permite que yo reine aquí con Él primero. Y después reine con Él en el cielo. Algunos solo quieren reinar en el cielo y aquí pasar penurias, tristeza, amargura. Romanos 12:2 tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento. ¿Se recuerda? Ezequiel 36:26. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como de piedra y le pondré un corazón dócil. ¿Cuántas personas le han dicho a usted, es que yo no voy a cambiar, yo soy así? Y así me vaya a tener que querer. Así yo voy a orar para que Dios te transforme. Porque así yo no te puedo querer. No porque sea la persona de Dios significa que está con las características de Dios, ¿me entiende? No porque usted se casó con un creyente significa que su esposo tiene las características de un creyente. Yo tengo que orar, tengo que interceder, tengo que buscar de Dios para que Él sea transformado, pero en el proceso también tengo que ser transformada. Porque muchas de las cosas que yo hago provocan las características de mi esposo, ¿no? Es como cuando usted sabe que usted al hijo le dijo que no, y el hijo ya sabe cómo hacer
rabiar. Y lo consigue, ¿no? Así usted también lo consigue con su esposo. Así que cuidado. Salmo 147:3. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. No siga sanando usted solita su corazón. No siga ocultando heridas del pasado. Este año el tema de la pandemia, desde el 2020, hizo que mi proceso de terapia fuera distinta, porque antes era cara a cara con las personas. Y después llegó la tecnología. Entonces al principio dije, no, yo no voy a tomar la tecnología, total, la pandemia se va a ir. Pasado un mes y una persona me dice, yo necesito terapia. ¿Vas a hacerme terapia o no? Por favor. Yo ya probemos a ver online, a ver si nos funciona. Hoy día ya son casi 2 años de hacer terapia online. Incluso ahora hago esta terapia por teléfono. Hay una hermana que atiendo en Chiloé. Me dice, aquí no tengo señal, así que el teléfono, y se va ella a un cerrito, no sé a dónde, a llamar y a hablar conmigo. Hay muchas formas, hermana. Hay muchas maneras de poder ser sanada. Hay muchas personas que están, no solamente yo como pastora, hay muchos cristianos estudiando psicología. Y cuando me preguntan, ¿qué cree usted que mi hijo estudie? Que estudie psicología, hermano, y va a ser usado grandemente. Pero necesitamos entender el por qué voy a hacer algo. No porque me guste la carrera. ¿Para qué Dios me llamó? ¿Cuál es el propósito que Dios me ponga en ese lugar, en ese momento, con esas personas? Así Dios también puede sanar tus heridas del pasado. Las heridas de tu niñez. A veces declaramos perdón. Yo perdono tal situación. Pero que esa persona ni se me acerque. Porque no sabe con quién se va a encontrar. ¿Y qué perdón es entonces, hermana? ¿No es cierto? Se la ve en la calle y usted no lo saluda. Hola, que el Señor te bendiga. Muéstrele que Cristo cambió su vida. Deje que Dios la use para que también Dios transforme su vida. Porque a veces, ¿qué queremos? Que se vayan ellos al lago de fuego. Eso se merecen. ¿No es cierto? Automáticamente viene ese pensamiento. Y está en usted la posibilidad de que ese versículo bíblico, de que Él sane al corazón roto y lo vende, esté a su disposición. Si necesita orar, si necesita que algo en usted sea transformado y no es capaz de hacerlo solo, busque a su pastora. Hable con ella. Yo me acuerdo en mi adolescencia, que no era fácil, ¿no es cierto, pastora? Siempre que hablaba con la pastora Marcela, su palabra era guiada por Dios, pero también me traía confrontación de lo que tenía que hacer. Y así tomé la decisión después de casarme. Por eso es importante, hermana, que usted viva lo que dice vivir. Y que cuando usted le diga a alguien, yo fui transformada, es que de verdad fue transformada. No que el vecino diga, está la cristiana, la que se pega el grito en la noche. La que golpea la puerta con fuerza porque está enojada. Para mostrar que yo mando aquí en la casa, ¿no es cierto? Hay cosas que tenemos que romper. Hay cicatrices que tenemos que sanar. Pero sola no podemos. Y sus heridas van a servir también para que otros vean que Jesús puede transformar una vida. Hoy día cuando cantábamos esa canción, yo decía, Señor, ¿cuántas veces decimos querer ser sanos, pero no hacemos nada por querer sanarnos? ¿Usted sabe que tiene que hacerse un chequeo médico una vez al año? ¿Cuántos se lo han hecho? Una. ¿Una sola? Así que yo espero que ahora que termine el año, usted que en vacaciones aproveche de hacerse su chequeo médico.
porque es importante. Entonces, la misma pregunta, ¿cuántos de ustedes han hecho su chequeo anual con su pastora en consejería? Amén. Así de importante como yo tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi alma. ¿Cuál es el orden? Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque entendemos que en tu palabra, Señor, hay verdad. En tu palabra hay orden, Señor. Y en tu palabra, Padre amado, nosotros podemos guiarnos y movernos y tomar decisiones, Señor. Que hoy día esta palabra no sea solamente un mensaje, Señor amado, para generar conocimiento humano, sino que sea una palabra que traiga, Padre amado, redención en sus vidas, Señor. Que traiga sanidad y restauración, Señor, de sus memorias, de su mente, Señor, y puedan entender que tú tienes tanto amor por ellas, Señor, que estás preocupado de este detalle, Señor, para ellas. Que las heridas, que las consecuencias de su pasado, Señor amado, no queden solamente como un recuerdo, sino que puedan ser sanadas. Y que toda malformación espiritual, Señor, en el nombre de Jesús cae por tierra. Y declaramos, Padre Santo, tu Espíritu Santo manifestado en la vida de ellas, Señor. Porque hoy día trajiste cosas en su memoria, cosas que en el inconsciente, Señor, estaban ahí bloqueadas. Padre, nosotros declaramos que todo trauma, que toda estrategia del enemigo para tratar de traer división en el alma, para traer destrucción en el espíritu, Señor, amado, en el nombre de Jesús, cae por tierra. Y declaramos el orden espiritual establecido por la palabra, Señor. Espíritu, alma y cuerpo, Señor amado. Declaramos sujeción del alma, Señor, al Espíritu de Dios. Y declaramos tu presencia manifestada sobre sus vidas, Señor, para vivir en victoria y para llevar a sus familias a vivir en victoria, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanas.